usando como base para nuestro tiempo de estudio y que nos permite pues continuar con la secuencia que tenemos ya desde hace algún tiempo. Romanos capítulo 12. Y vamos, la semana pasada estuvimos compartiendo los 8 primeros versículos de este capítulo. Ok, y hablamos algunos asuntos interesantes en medio de este texto, el aliento, el ánimo que da el Señor y a través del cual en los primeros versos se nos anima a presentarnos en sacrificio vivo al Señor, la necesidad de que los creyentes podamos venir ante Él y podamos ser renovados en nuestro entendimiento, porque cuando somos renovados por el Espíritu de Dios, podemos conocer la voluntad agradable y perfecta del Señor. Y el apóstol también empieza a hablar algunos temas a los hermanos en Roma, mediante los cuales les recuerda que él, como ellos, habían recibido de gracia muchas cosas. Pablo dice que él recibió de gracia el apostolado en algunas secciones de sus cartas y él plantea, yo lo que he recibido, lo recibo por la gracia del Señor. Pero él le dice a los hermanos en Roma, ustedes también han recibido por la gracia de Dios carismas, o sea, dones, capacidades que Dios les ha entregado, que Dios les ha otorgado. Pero los dones no es para que ustedes se consideren superiores o mejores a otros. Los dones no son para que ustedes piensen que ustedes y lo que Dios opera a través de ustedes es mejor que lo que tienen otras personas, sino que Pablo empieza a alentar a los creyentes y a decirle que esas gracias, esas manifestaciones de la gracia de Dios, Dios las ha otorgado para que nos edifiquemos mutuamente y no para que nosotros tengamos un concepto más alto de nosotros que debemos de tener. Eso lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, advirtiendo a los creyentes que es una tentación para muchos pensar que lo que Dios me ha dado, que lo que Dios me ha otorgado, que lo que Dios me ha entregado, me hace superior o me hace mayor o mejor que otros. Y esa no es la intención. Pablo llega y les dice, ustedes han recibido por la gracia del Señor. De la gracia del Señor ustedes han recibido dones y entonces esos dones ustedes tienen que ejercitarlos para la gloria y honra de nuestro Dios. Qué interesante, porque del verso entonces 6 hasta el versículo 8, Pablo empieza a describir y empieza a usar como referencia algunos dones. Cita algunos dones, entre ellos dones de profecía, dones de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir, presidir, misericordia. Y mencionamos qué significaba o qué era lo que esos dones representaban. Pero todos esos dones Dios los ha repartido. Romanos no es el único lugar donde encontramos citas acerca del tema de las manifestaciones o de los dones espirituales que Dios da, sino que hay otros pasajes donde también encontramos eso, particularmente Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Pedro capítulo 4. Y es bien interesante este tema porque este tema aborda algo interesante en cuanto al actuar y al mover de Dios en medio de las iglesias. Este pasaje nos muestra que el Señor estaba otorgando capacidades y habilidades espirituales a los creyentes para que pudiesen ser desarrolladas en medio de la iglesia. Y la pregunta es, ¿para qué? Bueno, los dones y capacidades que Dios otorgaba y que leemos tanto en Romanos como en Primera de Corintios, tenían el propósito de equipar a los creyentes para que ellos ejercitaran esos dones y con ellos fuese edificado el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, los creyentes, la comunidad de fe. Entonces, los dones nunca tuvieron un propósito de hacer sentir a alguien superior a otro, sino que eran
manifestaciones de Dios, y el énfasis, interesantemente, en Romanos como en Primera de Corintios, no está en los dones en sí mismo, sino que está en el énfasis está en el Espíritu de Dios quien los otorga. El Espíritu de Dios que los otorga es el mismo que habita en usted y que habita en mí, y que quiere que nosotros podamos vivir en medio de nuestra diversidad, podamos vivir en unidad y podamos edificarnos los unos a los otros. Ese es el propósito de los dones. Pero debemos de recordar que quien da los dones es el Espíritu de Dios. Y esos dones tenían un propósito. Bueno, parte de lo que queremos hablar hoy un poco es preguntarnos, bueno, las iglesias del siglo I, Dios les dio esos dones. ¿Y qué de nosotros, que vivimos muchos siglos después? ¿Qué de nosotros que vivimos mucho tiempo después de la época en que Pablo le escribe a los romanos? Dios sigue repartiendo dones, Dios sigue repartiendo capacidades espirituales, Dios sigue queriendo que ejercitemos nuestros dones para edificar la iglesia y a los creyentes. Esa es una pregunta importante. Esta entonces no es la única lista de dones. Encontramos también descripción de otros dones en otros sitios, y quisiera mencionarlos. En este caso, en Primera de Corintios, capítulo 12. Y si tiene su Biblia, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a buscar este texto de la Escritura y nos vamos a dar cuenta que en este pasaje de la Escritura hay algunas cosas interesantes. Este texto llega y dice desde el versículo 4 de que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay una cantidad plural de dones, de capacidades espirituales. Pero el Espíritu que da a uno una cosa y a otro da otra cosa, es el mismo Espíritu. Hay una diversidad amplia, y cuando Dios reparte esos dones, mire lo que dice el verso 6 del capítulo 12, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Qué interesante que en Corintios el énfasis está en el Espíritu. Llega y dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. En algunos lugares a esto se les llama dones. Aquí en Corinto se le llamaba manifestaciones del Espíritu. O sea, cosas, eh, dones, dotación, manifestaciones, expresiones que el Espíritu de Dios ponía en las personas. Obviamente aquí se empieza a describir una serie de dones, que algunos de ellos no son citados en Romanos, otros sí. Y sigue y dice a partir del versículo 8, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra, a otro ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Interesantemente, algunas de las expresiones y dones o manifestaciones del Espíritu que se citan aquí también se citan en Romanos, pero otras no. Se menciona y podríamos dividir los dones que se mencionan aquí como unos son dones de instrucción, como los dones de sabiduría y de ciencia. ¿Qué significa eso? Dios da a algunas personas la capacidad de transmitir con un profundo entendimiento la verdad. Eso es un don de sabiduría. Transmitir con una capacidad excepcional y especial, con un entendimiento y una inteligencia especial las cosas. Ese es un don de instrucción, ligado a la instrucción, a instruir a otros. Dios da capacidad de sabiduría para transmitir esa enseñanza. Pero también Dios da dones de instrucción, y aquí se menciona el don de ciencias, que es un conocimiento de Dios que permite que ciertas personas comuniquen el mensaje
de una manera clara, de una manera directa. Hay personas que tienen esas capacidades. Hay otros que no las tienen, porque no todos tienen los mismos dones. Se menciona en este pasaje dones de poder, fe, sanidades, milagros. Lo interesante es que la fe aquí está asociada con esa convicción sobrenatural que lleva a las personas a creer y a confiar y a saber de que Dios va a operar de una forma sobrenatural. Es una certeza interna, es una convicción interna que lleva a tener plena certeza de lo que Dios es y de lo que Dios hace, de lo que Dios va a hacer a futuro, de las cosas que Dios va a manifestar. Hay personas que Dios les da esta manifestación espiritual. Dones de sanidades, o sea, operaciones sanadoras, personas que experimentan sanidad en su cuerpo. Y bueno, el Nuevo Testamento está lleno de testimonios de ese tipo, de personas que experimentaron sanidad. Usted va al texto bíblico y usted encuentra que esa fue una dinámica propia y común en medio de la iglesia de Roma y de aquel siglo. La pregunta que surge, que probablemente usted y yo nos hacemos, bueno, ¿Dios sigue operando sanidades? ¿O Dios limitó ese tipo de cosas? Y nos vamos a dar cuenta que hay sectores del cristianismo que tienen cierta posición diferente a otros en cuanto a estos temas. Dice que a otros dio dones de sanidad, de milagros, o sea, actividades sobrenaturales, cosas extraordinarias. O sea, que van más allá de una sanidad física, actos portentosos y maravillosos. Esos son dones de poder. Y obviamente en Primera de Corintios se citan porque Pablo entendía y él sabía de que esos dones eran dones que el Espíritu de Dios repartía en medio de la iglesia y por eso él los menciona. Él no iba a estar mencionando algo que no estaba sucediendo o un don que no estaba siendo ejercitado en medio de la iglesia. El resto de dones que él menciona allí son dones de discurso, o sea, dones verbales, el don de profecía, o sea, comunicar algo de parte de Dios. Es interesantemente en el contexto de Corintios, es un don que Pablo tiene que exhortar a los hermanos porque aparentemente estaba siendo ejercitado en la iglesia de una forma inapropiada. Y en el capítulo 14 de Primera de Corintios, usted ve que hay varios dones que Pablo enseña y habla a los hermanos de Corinto de que estaban usándose de una manera incorrecta en la iglesia. Y por eso mucho del tema de los dones espirituales en Primera de Corintios giran en torno a situaciones concretas que se estaban dando en la iglesia. Y Pablo tiene que hablar de este tema. Entonces, profecía eran personas que comunicaban un mensaje de parte de Dios. Discernimiento está ligado con la capacidad de entender. Es un entendimiento extraordinario. Es cuando Dios otorga a personas la capacidad, un ejemplo, de escuchar algo y de poder discernir y entender que algo es verdad y algo no lo es. Que algo ¿cómo se llama? Se ajusta a la verdad de Dios y algo no se ajusta a la verdad de Dios. Es una capacidad de poder identificar y darnos cuenta si algo realmente es del Señor o no es del Señor, con solo escuchar o con solamente percibir una conversación, un diálogo o alguien que transmite algo. Es una capacidad de discernir. Lenguas, las lenguas cuando se mencionan en el Nuevo Testamento está hablando de un lenguaje espiritual no entendible. Algunas personas dicen, bueno, pero en Hechos de los Apóstoles, cuando fueron repartidas lenguas de fuego y los discípulos experimentaron el poder del Espíritu de Dios, dice que empezaron a hablar en lenguas, pero había gente que los entendía. Entonces hay algunas personas que dicen que las lenguas tienen que ver con idiomas entendibles
Bueno, en Hechos se menciona particularmente que cuando ellos experimentaron el poder de Dios y hablaban en otras lenguas, había gente que estaba reunida en Jerusalén que los escuchaban alabar a Dios en ese lenguaje y que ellos entendían lo que estaban diciendo. Y por eso es que algunos dicen que ese término lengua se está hablando de idiomas. Pero en el contexto de Primera de Corintios 12 al capítulo 14, pareciese que las lenguas están asociadas también con un lenguaje espiritual que es un lenguaje que no se entiende, que probablemente alguien en un momento dado empezaba a hablarlo y la gente no lo estaba entendiendo, y por eso necesitaba haber alguien que interpretase aquello, que Dios dirigiese y guiase a esa persona a poder interpretar lo que aquella persona estaba diciendo en ese lenguaje que no era entendible. Entonces, pareciese que ese tipo de expresiones o de manifestaciones eran comunes en la iglesia. Y Pablo escribe a los hermanos en Corinto para poner orden en cuanto a este tema, para tratar de decirle a los hermanos, especialmente en la iglesia en Corinto, porque se estaban suscitando algunas cosas que estaban fomentando el desorden en la iglesia. Y por eso es que Pablo, en el capítulo 14 de Primera de Corintios y en los últimos versículos, eh, llega y dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, dice 14, 39 y 40. Él llega y dice, no impidan que alguien hable en lenguas, no impidan que si alguien va a comunicar algo de parte de Dios, pero si lo van a hacer, ustedes tienen que hacerlo dentro de cierto orden, y el capítulo 14 nos habla de cuál debía de ser el orden, de que aquellos que decían que estaban comunicando algo de parte de Dios, lo que ellos comunicaban tenía que ser examinado, tenía que ser evaluado para poder llegar y decir si realmente esto viene de parte de Dios o no. Entonces, no era un asunto de que alguien simplemente se paraba enfrente y empezaba a decir, bueno, esto es lo que el Señor está diciendo, y la gente simplemente lo aceptaba. Pablo dice, no, ustedes tienen que juzgar. Ustedes tienen que evaluar lo que se está comunicando. Lo que se está comunicando edifica a la iglesia, exhorta a la iglesia, alienta a la iglesia, tiene un propósito espiritual. Había un proceso de evaluar lo que se hablaba y lo que se comunicaba y se compartía en medio de las reuniones de la iglesia. Y por eso es que Pablo, en medio de algún aparente desorden que había, trata de poner cierto orden. Inclusive podríamos deducir que en Romanos capítulo 12 pareciese que Pablo está queriendo poner cierto orden en Roma también, porque algunos estaban probablemente teniendo un concepto muy alto de sí por razón de los dones que habían recibido, que los llevaba a decir, no, yo soy mejor que este otro hermano, porque los dones que yo tengo son mejores. Entonces, Pablo parece que también atiende una situación en Roma. Y lo interesante de todo esto es que en medio de las iglesias lo que pone de manifiesto Romanos 2, Primera de Corintios 12, es que Dios estaba actuando en medio de la iglesia, dando manifestaciones espirituales, pero los creyentes no estaban manejando adecuadamente los dones espirituales. Y pareciese que este era un problema que no solamente se estaba dando en Corinto, sino que también se estaba dando en Roma, que también estaban habiendo algunas situaciones, lo que pone de manifiesto cómo muchas veces Dios puede ser que está haciendo cosas u otorgando cosas a su iglesia y a su pueblo, pero nosotros no necesariamente las estamos administrando de la manera correcta. Las estamos administrando, las estamos usando o las estamos ejercitando de la manera correcta. Y por eso nosotros debemos de preguntarnos y de reflexionar en torno a esto y preguntarnos eh, cómo nosotros inclusive administramos nuestros dones o manifestaciones espirituales en medio de la iglesia. ¿Lo hacemos con el propósito de edificarnos mutuamente? ¿Estarán los dones espirituales
espirituales desarrollándose en medio del círculo de la iglesia, de la congregación, para edificar y traer ánimo, aliento, edificación a la vida de los creyentes, o no está siendo así. Esas son cosas que necesitamos preguntarnos. Hay otro pasaje que quisiera mencionar que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11, que es un tercer pasaje donde Pedro habla de dones espirituales y los cita. Y ya que estamos mencionándolos, pues quiero mencionar los tres principales pasajes que hablan de esto abiertamente, aunque recuerden, eso no significa que estos son los únicos dones. Pablo no estaba ni Pedro haciendo una lista exhaustiva de dones para decir estos son todos los dones que hay, esa no era la intención. Tampoco Pablo ni Pedro estaban poniendo los dones, las manifestaciones del Espíritu por orden de importancia. Este lo puso primero, significa que es más importante. No, él no estaba categorizando ni poniendo por orden de importancia. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. ¿Quién lo tiene? Y me ayuda a leerlo. Primera de Pedro 4, verso 10 y verso 11. Sí, Señor. Sí, Cada Sí, uno Lilis. según el don, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Pedro también habla un poco sobre el tema de dones espirituales. Lo único es que él parece que clasifica los dones en dones verbales y por eso dice el que habla. Llega y dice, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Y después dice, el que ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué es eso? El que habla. ¿Qué es el concepto el que ministra? Bueno, pareciese que cuando Pedro habla de los dones, él está hablando y él está planteando que los dones espirituales, por lo menos hay ciertos dones que tienen que ver con comunicar, con la predicación, con la enseñanza. Entonces, cuando Pedro habla de que el que habla, está hablando de aquellos que tienen capacidades para enseñar, para instruir, para predicar. Eh, ¿Ok? Y ese es un don. Eso es un don que usa el habla, o sea, la habilidad de transmitir, la habilidad de enseñar. Y obviamente en el ámbito cristiano, en el ámbito de la iglesia, estamos hablando de transmitir la doctrina apostólica, las enseñanzas de Jesús, las verdades del evangelio y todo aquello que Jesús enseñó a sus discípulos. O sea, hay personas que tienen la capacidad de transmitir. Algunas veces decimos, bueno, es que esa persona tiene la habilidad de hablar. Algunos de nosotros tal vez diremos, bueno, pero es que yo no tengo mucha facilidad de comunicar las cosas, me cuesta mucho poder transmitir las cosas o decir las cosas o explicar las cosas. Bueno, no todos tienen las habilidades para eso. Unos tendrán ciertos dones y capacidades y otros tendrán otras capacidades. Se menciona también aquí el don de profecía. Se menciona acá, el ministro conforme al poder de Dios. Ese es otro, ese es también un don de habla. No solamente es la predicación, no es solamente enseñar. El hablar y comunicar algo de parte de Dios también es hablar y transmitir algo. Inclusive podríamos clasificar el que habla los dones de lenguas. Alguien que empieza a hablar en un lenguaje que Dios le otorga, como sucedía en el caso de los hermanos de Corinto,
Corinto, eh, estaba comunicando algo. Lo único es que se necesita, el libro de Corintios manifiesta de que si algo así sucedía, tenía que haber alguien que interpretase lo que se estaba diciendo. Bueno, ahora vamos a mencionar un poco de este tema. Eh, el que ministra se está refiriendo a personas que tienen capacidades de servicio. ¿Cuáles son capacidades de servicio? Un ejemplo, dar auxilio a los necesitados. Hechos capítulo 6, cuando se nombran personas que atendían a las mesas y ayudaban a las viudas que estaban con algunas necesidades. Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos cuenta la historia de que habían viudas que estaban siendo desatendidas y que los discípulos del Señor dicen, bueno, busquemos personas idóneas para que nos ayuden con todo esto. Bueno, esa es una actividad, prestar auxilio, ayuda o a personas necesitadas. Tienen que ser personas pues que tienen ciertas dones o ciertas habilidades especiales. Interesantemente, cuando leemos Hechos 6, versículo 1 en adelante, dicen aquellos días, mientras creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esa es una actividad de servicio. Y podríamos encontrar muchos otros pasajes donde se menciona esa actividades de servicio que pueden ser muy variadas. Inclusive el pasaje en Pedro habla o da la idea de actividades a favor de los hermanos. O sea, cualquier cosa que yo haga hacia otros, cualquier actividad hacia mi hermano, cualquier asunto que procure apoyar a las personas, es ministrar, es servir. Entonces, Pedro enfoca los dones desde dones ligados a la comunicación del mensaje y otros que tienen que ver con el tema del servicio. Nuevamente, estas listas de dones que encontramos en Primera de Pedro 4, en Primera de Corintios 12 y en Romanos capítulo 12, no es una lista exhaustiva. Pablo no está aquí diciendo estos son los únicos dones que existen. Hay gente que ha interpretado estos pasajes de esa forma y dicen, no, los únicos dones que hay de parte de Dios son estos, no hay otros. Pero la intención de Pablo y de Pedro nunca fue dar una lista pormenorizada de todos los dones. Entonces podríamos pensar de que hay otros dones que podrían Dios estar dando a los creyentes para que puedan ser usados en medio de la grey, en medio de la iglesia, en medio de la comunidad de fe. Y nosotros ¿cómo se llama? No estaríamos, ¿cómo se llama? Atentando contra lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la intención de los apóstoles, de los discípulos que escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo no fue poner restricciones y decir, estos son los únicos y los exclusivos dones que existen. Por eso podríamos llegar y decir que una persona que tiene capacidades para la música, podríamos decir que es un don espiritual. Puede ser, como dijimos la semana pasada, que es una destreza natural, una habilidad natural que Dios da, porque Dios también da habilidades naturales. O puede ser un don espiritual que puede ser usado para adorar y expresar honor y reconocimiento a Dios. Pero usted no encuentra dones musicales en la Biblia. Sí encuentra personajes de la Biblia que tenían capacidades musicales. El rey David. Encontramos a David que en el Antiguo Testamento se expresa que él tenía habilidades especiales y habilidades tremendas que en algún momento él las usó bajo ciertas circunstancias. Dice que cuando él tocaba el arpa, Saúl, cuando estaba atormentado por ciertos poderes espirituales, él tocaba el arpa y el espíritu de Saúl se tranquilizaba. Bueno, eso era
No es que había algo místico ni algo extraño, simplemente Dios le había dado una habilidad especial. Encontramos a lo largo de la Biblia personas que podríamos decir tenían otras capacidades, habilidades o dones espirituales que no necesariamente son descritos en estas listas que acabamos de leer. ¿Ok? Entonces podríamos decir que pueden haber otras capacidades o habilidades espirituales que Dios otorga. Pero también dijimos la semana pasada que pueden haber destrezas adquiridas y debemos de hacer la distinción, y una destreza adquirida es algo que yo obtengo en mi proceso de vida. Puede ser algo que aprendí en una empresa, puede ser algo que aprendí a lo largo de los años en un trabajo. Esa es una destreza adquirida. Por eso siempre es importante que nosotros identifiquemos cuál es nuestra dotación, cuáles son esos dones espirituales, esas destrezas adquiridas con el paso de los años en el desarrollo de la vida, en el desarrollo de nuestras actividades laborales, perdón, o profesionales, o esas capacidades naturales que puede ser que Dios nos dio desde que nacimos. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios reparte estas cosas. Hay algunos que llegan a plantear que estas capacidades o estas habilidades son habilidades que tenían un papel en la iglesia del siglo primero, pero que no necesariamente ahora. Hay otros que llegan y dicen, no, es que solamente algunos de esos dones tienen presencia entre nosotros hoy, y hay otros que, ¿cómo se llama? Que no tienen presencia porque fueron dones que particularmente se dieron para aquella época y aquel tiempo en particular. Y otro sector de cristianos que llega y dice, no, todos esos dones siguen vigentes y operativos. Es por eso que en el ámbito cristiano usted va a encontrar personas que se le llama cesacionistas, o sea, personas que dicen que algunos dones ya cesaron y que no, ya no están vigentes hoy, mientras que otros sí. Y otros que se llaman continuistas. Es un término técnico para llegar y decir, los continuistas, que todos los dones descritos en la Biblia siguen vigentes en el día de hoy y operativos en el día de hoy. Entonces, en círculos cristianos tenemos digámoslo así, un diálogo, un debate entre diversos sectores evangélicos sobre esta temática. Y en algunos casos, pues un debate muy saludable, ¿cómo se llama? Porque uno escucha la postura de otros hermanos que en medio de un diálogo, pues abierto y sincero, comparten su posición, y otros que comparten la suya. Pero hay otros hermanos que lastimosamente se meten en disputas que yo considero que al final no edifican mucho, en disputas que al final de cuentas hacen que terminemos enojados entre creyentes, distanciados entre creyentes, y en algunos casos hasta ¿cómo se llama? Ofendiéndonos y agrediéndonos verbalmente, que no creo que sea lo que debiese de acontecer. Porque al final de cuentas, sea que si hay un hermano que tiene una posición distinta a la mía, tiene una posición que dice los dones continúan, y tal vez yo pienso que hay unos dones que no y otros que sí. Eso no significa que no podemos amarnos como creyentes o no podemos amarnos en el amor del Señor. Pero hay ciertos sectores que generan toda una disputa con este tema. Entonces, ¿cómo manejar esta temática? Bueno, yo creo, amados hermanos, que nosotros debemos ser muy cuidadosos con este tema.
¿Por qué razón? Principalmente porque al final de cuentas, uno de los argumentos que usan los cesacionistas en cuanto a decir que hay dones, ¿cuáles son los dones que ellos plantean que ya no están vigentes? Ellos dicen que dones de sanidades, que los dones de milagros, que los dones de profecía, que los dones de lenguas e interpretación de lenguas, esos dones se dieron en el siglo primero, pero que esos dones ya no están vigentes ahora. Dones tal y como se expresan en el Nuevo Testamento de sanidades, de milagros, de profecía, tal y como se presentan en el Nuevo Testamento, de lenguas o de interpretación de lenguas, son dones que ya no están vigentes, mientras que hay otros cristianos que dicen que sí. ¿Cuál es el argumento que utilizan los que dicen que esos dones de poder y algunos dones de discurso ya no están vigentes? Bueno, el planteamiento de ellos es que ahora nosotros tenemos la palabra y como tenemos la palabra escrita, ya nosotros no necesitamos que alguien nos diga esto es lo que el Señor dice, como probablemente dentro de la iglesia de Roma o de Corinto, algunas personas se paraban frente a la comunidad de fe y decían esto es lo que el Señor está hablando. Y lo transmitían y lo compartían. En aquel momento no estaba la Biblia escrita, pero como nosotros ya tenemos la Biblia escrita, dicen los cesacionistas, ya nosotros no necesitamos que personas nos digan esto es lo que el Señor ha dicho, porque la Biblia ya la tenemos. Y como ya tenemos la Biblia, nosotros no requerimos que alguien se levante en medio de la iglesia o que de un púlpito nos diga, el Señor está queriendo hablar de esta manera a nuestro corazón y habla y comunica algo a la congregación. Entonces, los cesacionistas dicen, ya eso no es necesario. Ya eso no se requiere. Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, la palabra escrita. El argumento y la contestación de muchos hermanos continuistas que dicen que el don de profecía todavía sigue vigente es que Dios sigue hablando no solo a través de la Biblia, sino también a través de personas que en algún momento pueden comunicar un mensaje. El tema con esto es que los continuistas, bueno, algunos de los continuistas plantean de que aquellos que comunican un mensaje y dicen que ese mensaje es de parte de Dios, ese mensaje tiene que ser juzgado, tiene que ser evaluado y que ese mensaje antes de ser comunicado, antes de ser entregado a la comunidad de fe, debe de ser evaluado para darnos cuenta si es de parte de Dios o no es de parte de Dios, que es lo que Pablo trata en Primera de Corintios capítulo 14. Entonces, algunos hermanos continuistas llegan y dicen, no, el don de profecía sigue vigente. Lo que necesitamos básicamente es que si alguien comunica o quiere comunicar algo de parte de Dios, debemos de juzgar lo que esa persona dice. Por eso es que Primera de Corintios, capítulo 14, argumentan algunos hermanos continuistas, ellos leen de la siguiente manera en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué es lo que Pablo estaba queriendo decir con todo esto? Bueno, que cuando alguien se paraba en la iglesia en Corinto y decía comunicar un mensaje de parte de Dios, ese mensaje los demás debían de juzgar, como decía el verso 29. Alguien levantaba su voz y comunicaba algo, los hermanos juzgaban lo que se estaba transmitiendo para ver si era de Dios o no era del Señor. Pablo dice, de esa manera todos aprendemos y todos somos exhortados. Y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea,
Inclusive el que profetiza o el que da un mensaje puede perfectamente juzgar lo que está diciendo, porque él es consciente de lo que está comunicando. Él es consciente de que está dando un mensaje de parte de Dios. Muchos continuistas dicen, ¿y por qué no podemos tener el don de profecía en la iglesia? ¿Por qué no podemos tener ese don en medio de la congregación mientras se ha juzgado lo que se dice? El problema es que hay muchos entornos de iglesias que permiten que hermanos comuniquen mensajes de parte del Señor y se paran abiertamente en la iglesia. El detalle es que hay muchas congregaciones que no juzgan lo que se está diciendo y lo comunican. Y muchas veces no se pesa, no se evalúa lo que se está comunicando, si ciertamente es del Señor. Es por eso que muchas iglesias, cuando alguien dice que va a comunicar algo de parte de Dios o que Dios ha puesto en su corazón para comunicar, hay iglesias que tienen ciertos mecanismos regulatorios para poder comunicar ese mensaje a la iglesia. ¿Cuál sería uno? Que vayan donde el pastor o los ancianos de la iglesia, que son los líderes principales, comuniquen el mensaje y ellos juzguen el mensaje y determinen si ese mensaje se debe de compartir públicamente o no se debe de compartir públicamente. Por lo general es algo que nosotros hemos hecho cuando ha habido algún hermano que tiene algún sentir particular en la iglesia. Nosotros lo que hemos propiciado es que el hermano viene y nos comparte, pastor, he tenido este sentir en mi corazón mientras he estado orando, el Señor me ha inquietado en cuanto a este tema y bueno, nos comunican eso, nosotros lo evaluamos, lo juzgamos si es una palabra de edificación, de exhortación y si consideramos pertinente, pues un día en el programa decimos, bueno, ha estado habiendo este sentir de parte del Señor para la iglesia y lo comunicamos. Y de esa manera guardamos el proceso que estaba establecido. Obviamente hay continuistas que ejercen ese tipo de control cuando hay personas que profetizan en la iglesia. Pero hay muchas iglesias continuistas que no tienen eso. Simplemente dan el mensaje y dicen es de Dios. Y muchas veces no hay un proceso de juzgar. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros? ¿Cómo debemos de acercarnos a este tema? Yo creo, en lo particular, pienso que tenemos la palabra profética más segura e inclusive podríamos decir que la Biblia, la palabra escrita, a nosotros los creyentes, a la iglesia, nos sirve como un filtro para nosotros procesar y filtrar no solamente cualquier profecía que alguien dice que está queriendo comunicar de parte de Dios, sino inclusive cualquier enseñanza. No solamente que una persona diga, Dios me dio este mensaje y quiero comunicarlo, sino que también nosotros con la palabra escrita podemos juzgar cualquier mensaje que alguien está dando y a la luz de lo que la Biblia dice, nosotros juzgamos. Mire qué interesante este tema, porque este tema nos expone ante una práctica que debería de ser común en medio de nosotros, los creyentes y la iglesia. La enseñanza y la instrucción. Y cualquier mensaje y cualquier manifestación espiritual debería de ser juzgada, debe de ser juzgada por la palabra escrita. ¿Qué significa eso? Que toda manifestación espiritual, nosotros empecemos a juzgar y empecemos a evaluar si algo es de Dios o no es de Dios. ¿Y cuál es la mejor manera de darnos cuenta de que algo es de Dios o no es de Dios? Bueno, cuando pasamos eso por un filtro que nos permite examinar lo que se dijo, lo que se hizo, lo que se enseñó, lo que se está comunicando para llegar y decir esto ciertamente es del Señor o no es del Señor. O eso que se dijo no es algo que pasa el criterio de la Biblia. Entonces, la palabra escrita ciertamente
a nosotros nos sirve como un parámetro fundamental y básico para nosotros juzgar no solamente que alguien comunique un mensaje, sino inclusive que alguien enseñe algo. Mire, hoy en día, y lo digo porque eso uno lo siente en muchos círculos cristianos, hoy en día el término o el concepto sana doctrina es algo que está en la boca de todos. El concepto sana doctrina está en la boca inclusive de las sectas. E inclusive los grupos sectarios, aquellos grupos que no necesariamente se ajustan a lo que la Biblia dice y tienen algunas prácticas ajenas a lo que el texto bíblico enseña, ellos dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. Usted encuentra grupos sectarios, grupos religiosos que no tienen nada de cristianos y que ellos te dicen que ellos tienen la sana doctrina. ¿Cuál es la mejor manera de darnos cuenta de que alguien se ajusta a la verdad? Bueno, yo lo paso por el filtro de la verdad escrita y empiezo a examinar esa verdad y empiezo a darme cuenta, eso que se enseñó está sustentado por la escritura. Encontramos un fundamento claro y directo en la Biblia para este tipo de cosas. Un ejemplo, cuando se nos dice que hay algunos dones que ya han cesado. La pregunta que surge, si vamos a hacer una evaluación con la palabra ante un argumento como esos, ¿dónde hay un pasaje que hable directa y explícitamente de que los dones ya, de que hay dones espirituales que ya no suceden, que hay manifestaciones del Espíritu de Dios que ya no acontecen? ¿Cómo yo sustento que alguien llegue y diga, no, es que Dios ya no se mueve como se movía en el siglo primero con las sanidades y los milagros que sucedían en aquella época? Ya eso no sucede ahora. ¿Cómo nosotros encontramos un fundamento en la Biblia para llegar y decir de que ese tipo de dones de poder ya no están operando hoy? Porque si yo digo que las actividades de sanidad y de milagros ya no se suscitan hoy, la pregunta es, entonces eso significa que Dios ya no sana, porque yo tengo muy claro de que cuando alguien sana o cuando hay un milagro, no es el hombre el que hizo un milagro y sanó, eso fue Dios. Entonces significa de que Dios no es el mismo de ayer. Y la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, si Dios solamente desarrolló ese tipo de manifestaciones sobrenaturales para dar testimonio del Evangelio y de la proclamación del Evangelio, pero ya ese tipo de manifestaciones no son necesarias ni se dan, la pregunta es, ¿cómo yo sustento eso? ¿Cómo yo sustento que ciertamente esas actividades ya hoy no operan? Bueno, algunos que plantean este tema y dicen que ciertamente hay ciertas manifestaciones espirituales que ya no están vigentes en el día de hoy. Ellos usan Primera de Corintios capítulo 13. Y vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 13 para poder leerlo. Y vamos a leer esos 13 versículos del capítulo 13. Alguien que me pueda ayudar a leerlo. Déjenme ver por acá que creo que hay alguien que hizo una pregunta. Vamos a tratar de leer. Alguien que me ayude a leer, por Yo, favor. pastor. Gracias. Del 1 al 13. Sí. Ok. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias, Lina. Bueno, hay preguntas, vamos a tratar de irlas contestando en el proceso. Mire qué interesante este tema. Primera de Corintios es un capítulo que está inmerso entre el capítulo 12 y el 14, que vienen hablando de los dones espirituales. En el capítulo 12 se hace una descripción de los dones, se habla de que el Espíritu reparte dones. En el capítulo 14, Pablo trata de poner orden en el uso de ciertos dones dentro de la iglesia. El tema es, ¿de qué nos sirve el capítulo 13? Bueno, el capítulo 13 es un capítulo hermoso que nos recuerda que yo puedo tener las manifestaciones del Espíritu en mi vida, pero puede ser que yo no tengo amor. ¿De qué vale que yo tenga profecía, que entienda todos los misterios, la ciencia, que tenga manifestaciones espirituales de diverso tipo, que reparta todos mis bienes, o sea, tenga el don de dar y de hoy de comer a los pobres y entregar mi cuerpo para ser quemado? Si no tengo amor, si eso lo hago simplemente para que me vean, si eso lo hago simplemente para jactarme de que yo sí lo hago y tú no lo haces, al final de cuentas, eso no sirve de nada. Llega y nos dice que eso, en el pasaje llega y dice que eso es como un címbalo, como una campana que está sonando. Simplemente suena. O sea, la gente sabe que algo está sonando, pero solamente eso. Al final de cuentas, el texto bíblico lo que nos está queriendo recordar y decir es que los dones espirituales tienen sentido cuando son ejercidos bajo una premisa de amor. Los dones espirituales tienen un profundo sentido cuando son ejecutados y usados bajo una premisa del amor. Y empieza a hablar del amor que es sufrido desde el verso 4 y empieza a describir ese amor. ¿Cómo es ese amor? Los dones deben de ser ejercitados en el marco del amor. El amor no deja de ser, nunca deja de ser. Las lenguas, la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y es de aquí donde algunas personas que son cesacionistas y dicen que algunos dones ya no están vigentes, que dicen, bueno, es que algunos dones, algunas manifestaciones van a cesar, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Y estas personas que se acercan a este texto dicen, eso que dice la Biblia de cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ellos dicen, lo que quiere decir ese pasaje es que lo perfecto es la palabra escrita. Entonces, como la palabra escrita ya la recibimos y la tenemos, ya las profecías, las lenguas, la ciencia y todas las cosas ya no son necesarias porque ya lo perfecto vino. Lo perfecto es la palabra de Dios escrita. Y por eso ya nosotros no necesitamos y por eso esos dones ya no están operando. Lo interesante es que aquí no se menciona ni milagros, ni se menciona sanidades,
porque muchas veces se restringe esos dones y se dicen que esos dones solamente fueron para aquella época, pero este pasaje no lo cita. El tema es cuando venga lo perfecto. ¿A qué se referirá cuando venga lo perfecto? ¿Será que está hablando del tiempo en que iba a reunirse la Biblia en un solo documento? ¿Será que Pablo está pensando en eso? Pablo tenía en mente que cuando venga lo perfecto era que un día en el futuro se iban a recopilar todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo iban a hacer un documento. No, Pablo no tenía en mente eso. Él no estaba pensando que a futuro, en una década, en 20 años, en 30, en 40 o en 50, iba a haber un compendio de libros que iban a tener toda la enseñanza de la palabra de Dios y de lo que Dios ha hablado. No, él no tenía en mente eso. Más bien llega y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando se habla en estos términos, está hablando que va a haber un momento cuando nosotros vamos a ver cara a cara. Y ese concepto de ver cara a cara, de conocer como fui conocido, está asociado no tanto con el hecho de que se reúna la información y la verdad de Dios en un libro. Está hablando de la manifestación de Dios final. Cuando venga lo perfecto, está hablando de aquel día final en que estemos delante del Señor. En ese día final ya no vamos a requerir de personas que vengan y nos digan, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a estar con el Señor y el Señor va a hablarnos directamente. Ya no vamos a requerir que profeticen o que hablen en lenguas y que alguien interprete. Ya no vamos a requerir, ¿cómo se llama? De ciencia y de muchos otros dones, porque vamos a estar con el Señor. Cuando venga lo perfecto, vamos a ver cara a cara, vamos a conocer cómo fuimos conocidos, y ese día ya no vamos a requerir de esos dones mientras estemos en este plano, en este tiempo. Y mientras el Señor no haya venido y no estemos con Él, nosotros en medio de la comunidad de creyentes vamos a requerir de los dones espirituales para edificarnos. Y por eso tenemos que edificarnos bajo la premisa del amor. Bajo la premisa de que yo tengo este don, voy a usarlo para bendecir. El tema es que interesantemente este pasaje menciona solamente pues el tema de las lenguas, de la profecía, de la ciencia, pero no menciona otros dones que algunos llegan y dicen, no, esos dones son solamente para el siglo primero, para la época de la iglesia primitiva de aquel tiempo. Entonces, los milagros, las sanidades. ¿Qué es lo que sucede con todo esto, amados hermanos? ¿Cuál debe de ser nuestro acercamiento? Mire, yo con todo el respeto de las personas que tienen su posición, yo tengo hermanos en la fe a quienes aprecio y estimo, que tienen posiciones diferentes a la que yo pudiese tener o a la que enseñamos en medio de la congregación. Y por eso yo no juzgo o pienso que ellos son menos cristianos porque piensan diferente. No, simplemente tenemos una opinión diferente que nos lleva a prácticas diferentes. Mire cómo el tener cierta posición en cuanto a este tema afecta nuestra práctica. Alguien que dice que los dones espirituales, hay ciertos dones espirituales que ya cesaron y no son necesarios, probablemente en su práctica de culto en la iglesia no estar orando por nadie. No va a estar orando para que se dé un milagro en medio de una situación. ¿Por qué? No, porque eso fueron cosas que se dieron. Si estamos esperando algo como sucedía ya en la época del siglo primero, descrita en el Nuevo Testamento, eso no va a suceder. Como para esa persona, eso ya no sucede porque eso se dio solamente. Su práctica, él no ve necesario orar por un enfermo. No va a haber necesario acercarse a una persona que requiere una intervención sobrenatural de Dios porque llega y dice, no, eso no se necesita. O si ora por eso, ora de una forma
de una forma, ¿cómo se llama? No muy vehemente ni con mucha intensidad, porque al final de cuentas, bueno, como ese tipo de cosas ya no acontecen ni se dan probablemente en el entorno de su iglesia o del lugar donde se reúne, esas prácticas no son comunes. Aquellos que creemos que Dios puede seguir interviniendo y trayendo sanidad conforme a su voluntad perfecta a la vida de una persona o operar un milagro, probablemente en un culto vamos a orar por una persona. O no vamos a acercar a alguien y le decimos, quiere que usted, que ore por usted para que el Señor pueda intervenir en medio de su vida y cumpla su voluntad en usted. Pero mire cómo nuestras posiciones doctrinales o lo que pensamos afecta nuestra práctica. Entonces, ¿qué debemos de pensar? ¿Cómo debemos de acercarnos al texto? Bueno, mi posición es que los dones son dones que siguen vigentes, que siguen vigentes. Pero para mí los dones, todos, son dones que tienen que pasar por el escrutinio de la Biblia. Si alguien me enseña, yo tengo que pasar esa enseñanza y esa instrucción por el escrutinio de la Biblia y no simplemente decirle amén a todo lo que alguien me enseña. Si alguien actúa de determinada manera, yo voy a examinar el comportamiento de esa persona y la voy a pasar por el escrutinio de la Biblia. Si alguien tiene ciertos dones y los ejerce en la iglesia, yo voy a pasar todo eso por el escrutinio de la Biblia. La pregunta es, y probablemente algunos de ustedes preguntarán, ¿cómo, cómo ejercemos temas del asunto de las lenguas y de la interpretación de las lenguas en medio de la iglesia? Pensando que este tema de lenguas que no son entendibles y que Dios reparte a ciertas personas, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Significa que Dios otorga a algunas personas un tipo de lenguaje que inclusive ellos no entienden? No entienden en aquel momento en que lo ejercitan. Pablo llega y dice en el capítulo 14 de Primera de Corintios, y si podemos ir allí, quisiera que lo pudiésemos leer un momento. Dice Primera de Corintios capítulo 14, seguid el amor y procurar los mejores dones. Pablo nos llega y dice que con esto de que hay dones que son mejores que otros, procurad, perdón, los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. La pregunta es, ¿por qué Pablo ponía un énfasis particular en profetizar? ¿Por qué Pablo ponía él llegaba y decía, sobre todo, traten de profetizar? Y en el verso 39 leímos, no, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, porque para Pablo, cuando alguien profetizaba, o sea, que cuando alguien estaba en el culto y tenía un sentir en su corazón, para ponerlo en ciertas palabras, tenía un sentir en su corazón. Ese sentir, Pablo decía, debe de ser expresado. Si alguien recibe un lenguaje que no es entendible para muchas de las personas, probablemente cuando se habla aquí de las lenguas, se está hablando del concepto glosa o glosolalia, está hablando de expresiones que en medio de que la gente estaba adorando a Dios, habían personas que empezaban a hablar en un lenguaje que ellos no entendían y probablemente la gente que estaba alrededor tampoco entendía. Porque dice el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que Dios le otorgaba a personas capacidades de hablar en un lenguaje que no era entendible para los demás, inclusive para ellos mismos. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, probablemente para usted y para mí eso es algo extraordinario y fuera de lo habitual, que alguien de un momento a otro empiece a hablar en una lengua misteriosa y extraña, pero eso estaba sucediendo en la iglesia en Corinto y eso dice la Biblia que era algo que Dios había otorgado a los hermanos, pero el que profetiza habla
a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué dice que el que profetiza habla para edificar, exhortar y consolar? Porque cuando alguien habla de parte de Dios y lo habla en el idioma en que todo mundo entiende, todo mundo recibe el mensaje y lo entiende porque lo está dando en su idioma. Pero el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La única manera en que una persona puede ser edificada por una persona que está hablando en un lenguaje extraño es que alguien lo interprete. Es que como que usted esté en un lugar y vaya a escuchar una predicación, si no hay alguien que le traduzca a usted y usted no conoce ese idioma, usted se va a quedar vacío y usted dice, ¿y qué predicaron hoy? Mientras que si usted tiene un intérprete a su lado que empieza a decirle, esta persona está hablando tal cosa, usted puede entender y ser edificado. Pablo llega y dice, hay personas que reciben este tipo de manifestaciones y de dones espirituales, pero el don de lenguas es un don que para que edifique a los creyentes y a la iglesia tiene que ser interpretado. ¿Ok? Ahora pues, verso 6, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué sentido tiene que alguien esté hablando en lenguas en la iglesia y que no se interprete lo que se está diciendo? Hay muchas iglesias que hoy en día ejercitan dones como esos y los desarrollan, pero en medio del programa, y usted ve que todo el mundo está hablando en un lenguaje extraño y al final de cuentas, ¿cómo se llama? Nadie está interpretando. Simplemente están allí hablando y hablando y hablando y nadie interpreta. Lo que Pablo está diciendo, mientras usted haga eso en la iglesia y no hay alguien que interprete lo que esa persona está diciendo, nadie va a entender ni nadie va a ser edificado. ¿Ok? Entonces, entonces eso no tiene sentido. Por eso, yo no encuentro sentido cuando llego a una iglesia, porque me ha tocado, donde hay personas que ejercitan dones espirituales como estos y que están hablando en lenguas y nadie entiende lo que están diciendo. Yo no me edifico porque al final de cuentas, yo no entiendo lo que están hablando. El tema es, eh, ¿qué es lo que sucede cuando en una iglesia alguien recibe este don de parte de Dios, pero no hay alguien que interprete? Dios no le ha dado el don de interpretar esas lenguas a la persona u a otro. Ore, yo siempre le digo a esas personas cuando me preguntan del tema, ore en lo privado, con Dios y para usted. Y edifíquese usted internamente. Aun cuando usted tal vez no sabe lo que está diciendo, pero no tiene sentido que usted levante su voz y que todo el mundo esté escuchando ahí un lenguaje que nadie entiende y nadie comprende. Ciertamente las cosas inanimadas, dice el verso 7, que producen sonidos como las flautas o la cítara, no se si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias?
pues no sabe lo que has dicho, pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué es ser maduros en el modo de pensar? Pastor, ¿alguien puede recibir en el día de hoy un don de lenguas en una iglesia? Yo creo que sí. Pero yo creo que ese don tiene pleno sentido cuando alguien interpreta, cuando esa persona lo usa en medio del culto mientras está adorando al Señor y alguien interpreta lo que está diciendo. Si no hay nadie que interprete, ore para usted internamente. Y yo le voy a decir algo. Nosotros a lo largo de los años, en medio de la congregación, yo he sabido como pastor que hay personas que Dios les ha otorgado ese don. Y esas personas, usted probablemente en la iglesia, ustedes nunca las han escuchado usar ese tipo de lenguaje en el culto. ¿Por qué? Porque esas personas entienden que ellos no tienen el don de interpretarlas y que en la iglesia no hay alguien que tenga el don para interpretar esas lenguas, o por lo menos no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Entonces, esas personas cuando se han acercado a mí y hemos hablado del tema, ¿qué es lo que yo les digo? Bueno, mientras usted no tenga un don de Dios para interpretar eso y no haya alguien en la iglesia que sepamos que de parte que Dios le ha dado el don para interpretarlas, cuando usted ore, hágalo en silencio internamente para usted cuando usted quiere orar en ese lenguaje que el Espíritu de Dios le ha otorgado. Hágalo en silencio y para el Señor. Porque si no, los que están a nuestro alrededor no se van a edificar. ¿Cómo le van a decir amén a lo que estás diciendo si no entienden? ¿Cómo tú le vas a decir amén a algo que tú levantas la voz para hablar en otro lenguaje si no sabes lo que estás diciendo? Simplemente ora en silencio. Y mire qué interesante, porque en nuestro entorno de iglesia hay hermanos que han recibido esa manifestación de Dios, pero por años han ejercitado ese don en lo privado. Para mí, esa es la forma correcta mientras no exista alguien que pueda interpretar. Alguien una vez me dijo, bueno, pastor, pero es que esos dones ya no se manifiestan hoy. Eso fue algo extraordinario que Dios otorgó a algunas personas en aquella época, pero ese tipo de cosas y que Dios habla y comunica cosas a través de esos medios, eso fue algo que Dios usó. El tema es, nuevamente, el versículo que usamos para llegar y decir que eso ya no opera para nosotros, es llegar y decir que un día se va, cuando llegue lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y las lenguas y la interpretación de lenguas y la profecía son cosas que son en parte. Y por eso cuando venga lo perfecto, la Biblia, eso se va a acabar. Y como tenemos la Biblia, ya eso no lo ocupamos. Bueno, ese pasaje no está hablando de eso. Eso no era lo que Pablo tenía en mente. Pablo tenía en mente que cuando estemos con el Señor, cuando veamos al Señor cara a cara, cuando estemos con Él, ya este tipo de manifestaciones espirituales ya no van a ser necesarias. Ya no vamos a requerirlas. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. Porque un día cuando estemos en su reino, cuando estemos con Él, ya usted no va a necesitar decir, esto es lo que el Señor dice, porque el Señor va a hablarnos directamente. Vamos a estar con Él, así como se relacionaba Dios con Adán y Eva al inicio de la creación, en medio de aquel mundo perfecto que Dios formó. Entonces, este tema, qué interesante. Entonces, debemos de pensar que los dones son dones que siguen vigentes, sí,
Pero esos dones son dones que tienen que ser examinados y que tienen que pasar el filtro, y principalmente cierto tipo de dones. Les voy a poner un ejemplo adicional. ¿Por qué es tan importante tener el criterio de la palabra de Dios escrita como una pauta para examinar cualquier tipo de don o manifestación espiritual, cualquiera que ésta sea? Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 1, y alguien que me ayude hasta el versículo número 3. Primera de Juan 4, versículo del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire qué interesante. Juan escribe a los hermanos y les dice, amados, miren, ustedes no deben de creer todo lo que escuchan. Ustedes no deben de creer todo lo que oyen o todo lo que ven. En aquella época en particular, habían algunos que se estaban levantando en medio de las comunidades cristianas que estaban diciendo, no, Jesús no vino y se hizo hombres. Él no tomó la forma humana, decían algunos, que enseñaban algunas ideas torcidas y equivocadas. Él no ha venido en carne. Habían algunos que decían esto y opinaban esto porque decían, él no pudo, el Hijo de Dios, no pudo haber tomado la forma humana porque la carne es mala, mientras el espíritu es bueno. Eran gente que estaban influenciados por ideas gnósticas. Las ideas gnósticas eran ideas muy antiguas que hasta el día de hoy prevalecen en medio de muchas personas que hacen una división entre el cuerpo material y el cuerpo inmaterial. El cuerpo material es malo, la parte espiritual es buena. Entonces, esta carne es pecaminosa mientras que el espíritu es bueno. Entonces, algunos decían, no, el Hijo de Dios, Jesús, no pudo haberse hecho hombre y tomado forma humana porque la carne y lo humano es pecaminoso. Y el Hijo de Dios y el enviado de Dios no podía haber tomado esa condición. Juan llega y le dice, hermanos, los que andan diciendo estas cosas, los que confiesan, eh, los que andan diciendo, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no son de Dios. Más bien, esas personas tienen el espíritu del anticristo. Esas personas tienen algo en ellos que no está bien, pero todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne, sí es de Dios. Ustedes deben de probar los espíritus. ¿Y qué es probar los espíritus? Probar los espíritus es tener la capacidad de discernir. Leímos en Primera de Corintios 12 que hay personas que tienen se habla del don de discernimiento. Hay personas que tienen una capacidad de Dios para darse cuenta dónde está operando el error y dónde está operando la verdad. Y Juan y dice, amados hermanos, debemos de examinar cómo probamos los espíritus, cómo nos damos cuenta de que alguien está hablando verdad, de que alguien está hablando mentira, de que alguien es que cuando dijo esto es lo que el Señor ha dicho, está hablando verdad y cuando está hablando mentira. Cuando yo pruebo lo que está detrás de sus palabras. ¿Y cuál es la manera de probar? ¿Cuál es la manera de examinar? ¿Cuál es el criterio para nosotros probar si algo es de Dios o no es de Dios?
¿Cómo nos damos cuenta? La única manera es que bajo el criterio de la palabra usted pueda juzgar y usted pueda examinar. Por eso la Biblia nos sirve como un criterio para poder examinar lo que se dice, lo que se enseña. No todo lo que la gente enseña bajo la premisa, yo enseño la sana doctrina, necesariamente es sana doctrina, necesariamente es verdad. Pueden ser interpretaciones, simple y sencillamente, lo que el texto dice, lo que la Biblia dice. Entonces, yo necesito conocer la verdad. Mire, por eso la importancia de que usted y yo conozcamos la palabra de Dios y la verdad escrita que está en estos 66 libros. Porque cuando usted entiende lo que está allí, él lo ha asimilado en su vida, lo ha entendido y se ha fundamentado en ello, usted no va a ser engañado. Entonces, amados hermanos, inclusive aquellos dones que para algunos son dones o manifestaciones peligrosas, porque algunos piensan que los dones de profecía o que hablar en lenguas o interpretar en lenguas, de ciertas manifestaciones de milagros o de sanidades, fueron para aquella época del siglo primero y que aún son dones peligrosos y que no son necesarios hoy. Nosotros debemos de entender que el tema es por qué esos dones los quitamos, por qué necesitamos o por qué estas personas quitan esos dones. Entonces, si quitamos uno, ¿por qué no quitamos todos? Si quitamos unos, ¿por qué no quitamos los demás? ¿Por qué solamente quitamos algunos dones de poder? Mire, lastimosamente, cuando yo me acerco a abordar este tema, tristemente el abordaje de algunos creyentes para rechazar algunas manifestaciones o algunos dones espirituales es la crítica que hacen a ciertos sectores evangélicos por los excesos que se dan en las iglesias. Excesos en cuanto a gente que llega y dice, esto me dijo el Señor y lo que están diciendo son cosas de ellos y el Señor no se les ha dicho nada. Personas que manipulan y personas que bajo los conceptos de que están comunicando algo de parte de Dios, abusan de las personas, manipulan a la gente. Muchas veces la gente bajo la premisa del temor y bajo la premisa de esos excesos que se ven en algunas iglesias, prefieren rechazar esas manifestaciones y decir, no, eso no es para este tiempo. Pero ese decir que no son para este tiempo se fundamenta más en el temor y en los excesos que ellos ven. Pero la mejor manera de poder prever los excesos en una iglesia es que nosotros tengamos los criterios que habla Primera de Corintios 14 de juzgar, porque esa es la palabra que se usa, que cuando alguien profetiza, alguien habla en lenguas y alguien interpreta esas lenguas, se juzgue lo que se está diciendo, lo que se está haciendo, lo que se está transmitiendo. Y esa es una premisa que yo enseño a la luz de la escritura. Los dones espirituales como estos tienen que ser ejercitados y yo creo que debemos de ejercitarlos sin temor, sin temor. Yo creo que el hecho de que hayan excesos en algunos entornos de iglesia no significa necesariamente que no debamos creer en esos dones. Lo que sí debemos de creer es que hay pautas que nos dicen que hay un orden que debemos de tener en medio del ejercicio de dichos dones. Y que esos dones, si se ejercitan de la manera correcta, de la forma correcta, pueden ser de tremenda edificación para la iglesia. Entonces, fuera de Primera de Corintios 13, ¿qué otro pasaje usan algunos creyentes para decir que hay ciertos dones que ya no están operativos hoy? Bueno, básicamente ese es el pasaje que se usa. Un único pasaje en Primera de Corintios 13 para decir que son dones
que básicamente, y en algún momento, Primera de Pedro, que habla de que tenemos la palabra profética más segura. Y cuando decimos que tenemos la palabra profética más segura, Segunda de Pedro, capítulo 1, dice la palabra del Señor, en el capítulo 1, verso 19, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura. ¿Cuál era la palabra profética más segura para Pedro? Lo que Dios había comunicado, lo que Jesús había comunicado y que lo que había transmitido a través de sus discípulos que habían recibido la enseñanza de Jesús. Pero recordemos que en aquella época Pedro no tenía la Biblia como la tenemos nosotros. Lo que Dios había transmitido, lo había transmitido verbalmente y oralmente a sus discípulos y ellos lo seguían transmitiendo oralmente a las comunidades cristianas. Y con el tiempo se fueron escribiendo los evangelios, hechos y las cartas y epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? Bueno, sí, la palabra que tenemos aquí escrita. Pero eso nos llega y dice que lo que sucede a través de los dones y de la operación, recordemos, el énfasis no está en los dones que yo recibo, sino en la acción del Espíritu Santo. Cuando yo restringo dones y digo que algunos dones no están operativos hoy, estoy diciendo que el Espíritu Santo que dio dones en aquella época ya no da dones hoy, pero él puede seguirlos dando. O sea, el hecho de que tengamos hoy una Biblia escrita no significa de que Dios no siga dando dones y manifestaciones espirituales. Significa que Dios no puede seguir operando milagros. Significa de que Dios no puede seguir operando sanidades. Yo creo que sí puede seguir haciéndolos. Lo que sí necesitamos es examinar la dinámica del ejercicio de los dones en la iglesia y examinar que los estemos ejercitando y los estemos utilizando de la forma correcta. ¿Quiénes son los encargados de hacer eso? Bueno, debería de ser el liderazgo, los pastores y la iglesia. Todos deberíamos de juzgar esas cosas y tener la capacidad espiritual de darnos cuenta si algo es de Dios o no es de Dios. Dios quiere ejercitar y trabajar en nuestros corazones para que nosotros podamos ejercer los dones espirituales con plena libertad, sin temor, sin sentir inquietud en nuestro corazón y darnos cuenta que al final de cuentas, si los ejercitamos de la forma correcta, podemos ser tremendamente edificados en medio de la comunidad de fe. Qué interesante este tema. Es un tema que no necesariamente tenemos coincidencia todos los creyentes. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia aquellos creyentes que tal vez no piensan como nosotros en la iglesia? Bueno, nosotros no debemos de tener una actitud de menosprecio hacia ellos. Yo creo que eso está mal. Yo no creo que aquellos que piensan diferente debamos de juzgarlos o de señalarlos por este tema. Eh, para nada. Yo creo que en ese sentido somos hermanos en la fe, pero sí debemos de saber que hay hermanos que tienen un acercamiento distinto al tema. ¿Cómo como iglesia podemos cuidarnos de los excesos que muchas veces preocupan a algunos creyentes en las iglesias? ¿Cómo nos podemos cuidar de aquellas malas prácticas que vemos en las iglesias que se van extremos, nocivos y extremos que ya muchas veces llegan a posiciones de exageración? Bueno, la única manera de que no se caiga en ese tipo de excesos es que nosotros tengamos un criterio bíblico definido, firme y claro, basado en la palabra, que nos permita juzgar cualquier tipo de manifestación en la iglesia.
Y recuerde, los dones del Espíritu son manifestaciones espirituales dadas por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros aprendemos a ejercitarlas, pero también a juzgar todas esas manifestaciones, nosotros nos vamos a salvaguardar. ¿De qué? De no caer en... Nos vamos a salvaguardar de movernos dentro del marco de lo que es correcto. Si hay algo que va a hacerse en la iglesia que no edifica la iglesia, no lo vamos a hacer. Si hay alguien que a través de un don espiritual quiere hacer algo que no trae ánimo o aliento a la iglesia, mejor no lo vamos a hacer. Bueno, hay dones que muchas veces se ejercitan y son dones para, dice, como dice Corintios 14, Primera de Corintios dice, son dones para edificar, inclusive para exhortar, para llamarnos la atención. Y por eso tenemos que aprender a discernir. Por eso es importante ejercer esa práctica en medio de nosotros. Nuevamente la pregunta. Hoy hemos estado girando en torno a este tema de los dones, ya que Pablo los trata en Romanos capítulo 12. La pregunta entonces es, ¿debemos de ejercitar dones? Sí. ¿Debemos de procurar identificar cuáles son nuestros dones? También. Porque al final Dios quiere utilizar esos dones espirituales más tus destrezas adquiridas, más tus habilidades naturales para glorificar a Dios y para edificarnos unos a otros. Si al final de cuentas los dones espirituales son usados y no nos edifican, no edifican la iglesia, los dones espirituales pierden su capacidad. Pierden su capacidad. Pero también debemos de entender que los dones espirituales deben de ejercerse dentro de un marco de evaluación y de juicio que nos permita darnos cuenta si algo es de Dios o no es de Dios. Vamos a decir que algo es de Dios simplemente porque alguien dijo, pastor, quiero decir tal cosa en la iglesia porque esto es lo que el Señor me dijo. Bueno, vamos primeramente, cuéntame qué es lo que Dios puso en tu corazón para poder juzgarlo y darnos cuenta si realmente es del Señor. Y cuando nos damos cuenta, lo evaluamos y lo juzgamos y decimos, sí, realmente es de Dios. Eso va a animarnos, va a alentarnos, va a edificarnos o nos va a exhortar, pues lo vamos a comunicar. Pero si no sentimos que no es del Señor, pues simplemente decimos, no, hermano, mejor no lo vamos a decir y damos la explicación por qué, a la luz de la Biblia. Entonces, esos son criterios sanos que nos permiten operar bajo ciertas manifestaciones del Espíritu para que no caigamos en ciertos excesos. Y ese es el criterio que nosotros tenemos como iglesia. No sé si hay preguntas en esta parte final del tiempo de hoy, preguntas que surgen en medio de este diálogo, que es un diálogo tremendamente amplio, pero que hemos querido tocar como parte del tiempo de estudio de Romanos capítulo 12, del verso 1 al versículo 8. ¿Alguna pregunta que surja? Hola, buenas noches. Buenas noches, hermana. Eh, en día pasado escuché palabras de un hermano que quiero mucho, ¿verdad? En la fe. Su criterio, él es cesacionista. Ujú. Y él menciona no lo dice solo a una persona, sino dice que ese es el criterio de él y él lo comparte donde él va, que las convicciones suyas, el conocimiento que él ha adquirido a través del tiempo y de los buenos maestros que él ha tenido y tiene, eh, están sobre el amor, por algo que
conversábamos, ¿no? Entonces, esa persona mencionaba de que su conocimiento estaba por encima del amor que habla la palabra de Dios, y ahora estamos viendo énfasis interesante, ¿verdad? De 1 Corintios capítulo 13. Ese criterio a mí me dejó bastante preocupada. Yo también entiendo de que hay criterios de los creyentes no cesacionistas, de que llega pues un momento de que no se desea de que lo que ellos están pensando o sosteniendo sea examinado bajo la lupa del criterio absoluto que tiene la palabra de Dios. Entonces también esta otra parte es peligrosa, ¿no? Y debemos estar constantemente como creyentes que estudiamos la Biblia, de que por el conocimiento no se nos suban los humos. Y la otra es que por falta de conocimiento, por no estudiar la palabra, eh, tengamos que ser expuestos, ¿verdad? A tomar pues cualquier punto de vista y aún incluso a quererlo practicar dentro de la iglesia sin seguir las pautas que nos da la palabra de Dios. Sí. Bueno, los criterios y las pautas de la palabra son fundamentales para el ejercicio de los dones espirituales, que al final tienen un propósito de edificar. Bueno, cuando hablamos de convicciones, la mayoría de gente podría llegar y decir que tiene convicciones firmes. Mucha gente podría argumentar y decir, yo tengo convicciones bien fundamentadas en la Biblia. Pero mire cómo muchas veces esas supuestas convicciones en la práctica nos llevan a cosas inadecuadas. Y ahí ponemos de manifiesto de que no solamente es importante lo que creo, sino lo que practico. En el término de los estudios bíblicos es la ortodoxia, lo que creo, y la ortopraxis, lo que practico. No solamente, yo puedo hablar de amor, pero en la práctica no ejercitar el amor. O sea, yo tengo claro que enseña la Biblia, pero en la práctica no necesariamente lo practico. Yo puede ser que tengo claro ciertas ideas y conceptos bíblicos, pero en la práctica no lo ejecuto. Mis convicciones tienen que tener un impacto en lo que hago y en la práctica. Si mis convicciones me llevan a tener una posición en cuanto a este tema que hemos estado hablando, y ya sea que tengo una posición u otra, un ejemplo, tengo la posición de que los dones espirituales siguen vigentes todos, pero en medio de todo eso, hermano que no tiene la misma posición que yo tengo o el mismo criterio, y por razón de eso, lo ataco, lo señalo, lo cuestiono, utilizo términos despectivos para él, lo denigro delante de otras personas. No, esa persona no sabe nada, esa persona esto, esa persona lo otro. Termino muchas veces en medio de estos temas, supuestamente bajo el concepto de convicciones, atacando a otros creyentes. Y termino diciendo esto, ¿no? Es que mis convicciones están inclusive por encima del amor. Entonces, no importa cómo yo trate al hermano,
No, no importa si al final lo uso como alfombra y le paso por encima y digo de él lo que sea, lo denigro, digo, este es un hermano que no sabe nada de la Biblia, este es una persona que es un indocto, es una persona que no conoce nada de la escritura, y empiezo inclusive a separarme, me distancio y ya no le hablo. Entonces, al final de cuentas, porque tengo convicciones tan firmes, termino, termino tomando una actitud inapropiada hacia un hermano, cuando la Biblia dice que nos debemos de amar los unos a los otros, que si hay algo que prevalece entre los hermanos y los que estamos en Cristo es que nos amamos unos a los otros. Entonces, ¿qué de lo que creo y de lo que practico? Entonces, si yo tengo una posición particular con esto y por eso el planteamiento que les hago, si estamos convencidos de que los dones pueden seguirse ejercitando, siguen vigentes y que esos dones podemos seguir participando de esos dones y desarrollándolos en la iglesia. La pregunta es, ¿cómo poder ejercitarlos en amor? Sin tener, ¿cómo se llama? Sin tener que atacar a otro hermano que piensa diferente a mí. Es que al final de cuentas, yo creo que yo tengo que demostrar el amor de Cristo, inclusive hacia mis hermanos que no necesariamente tienen una posición similar a la mía. Ahí se denota mucho que en ocasiones supuestamente tenemos muy claros ciertos conceptos y ciertas creencias, ciertos planteamientos, pero en la práctica demostramos otra cosa. Por eso mi planteamiento es, desde la perspectiva de la Biblia, es que aun cuando tengamos una posición, debemos de tener una actitud de amor hacia nuestros hermanos, inclusive aquellos que tienen una posición diferente a la nuestra, y poder amarles en el amor del Señor, poder respetarles, probablemente en algunos temas, pero eso no significa de que no podemos caminar juntos en la fe, que no podemos edificarnos mutuamente y que no podemos ver el amor como algo fundamental, una amalgama que nos une y nos permite caminar juntos. Por eso yo pienso que el ejercicio de los dones espirituales se tiene que ejercer bajo la premisa del amor entre nosotros que los ejercitamos y para aquellos fuera de nosotros que tal vez tienen una posición diferente a la nuestra, pero que al final de cuentas somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Por eso yo no creo en ese tema de atacar organizaciones, atacar iglesias. ¿Hay excesos? Sí, hay excesos. Hay cosas que podrían ser cuestionables y prácticas. Sí, claro que son cuestionables. Pero yo creo que nosotros debemos de ser gente madura, que aprendemos a ver dónde hay cosas que no se están manejando apropiadamente, pero también saber manejarnos con la madurez para saber cómo tratar todos estos temas. Este es un tema álgido en algunos entornos evangélicos, que es motivo inclusive de pugnas. Yo conozco organizaciones que no van a otros eventos y en esos eventos hay hermanos de ciertas otras organizaciones que tienen prácticas diferentes y dicen, aquí ellos van a estar, no, nosotros no vamos. Entonces, para mí eso es un asunto de madurez, es un asunto de tener madurez. A mí me ha tocado estar en entornos donde hay manifestaciones espirituales, manifestaciones espirituales que yo creo que no se manejan adecuadamente. Y yo sigo adorando a Dios, trato de mantenerme al margen y eso no significa que yo no voy a saludar a los hermanos. Pero yo creo que es un tema de madurez, es un tema de madurez. Al final de cuentas, sí debemos de alentarnos con este tema, de procurar los mejores dones, ejercitar los dones y usarlos para la gloria del Señor. Vamos a orar, a terminar nuestro tiempo de hoy y bueno, agradeciendo al Señor por la oportunidad y el próximo jueves poder continuar y ahora sí poder entrar en el capítulo 12, versículo 9 al versículo 21.
Oramos al Señor. Padre, gracias por este día, por mis hermanos y hermanas y por la hermosa bendición que nos da de compartir este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos instruye, nos enseña, nos edifica, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a poder movernos, caminar y operar bajo los criterios de la Escritura. Poder, oh Dios, poner a la palabra como guía y fundamento de lo que somos y de lo que hacemos. Oramos para que tú nos permitas mirar esas capacidades, destrezas, dones que tú nos has otorgado y que podamos usarlos para edificar el cuerpo y la iglesia, a los creyentes, al resto del cuerpo, podamos ser y mutuamente crecer para gloria de tu nombre y para que la iglesia del Señor pueda ser bendecida y pueda ser edificada y fundamentada sobre ti, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú das manifestaciones espirituales a tus hijos. Ayúdanos a ejercitarlas adecuadamente, bajo criterios responsables, sanos, bíblicos, que nos permitan movernos y hacer las cosas para glorificar y honrar tu nombre. Líbranos de ejercitar los dones para tratar y pensar que somos mejores que otros. Líbranos y guárdanos de ejercitar los dones, Señor, para simplemente hacer exhibiciones, Señor, que caen en excesos que al final de cuentas no edifican. Que siempre tengamos en mente cómo lo que estoy haciendo edifica la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Oro, oh Dios,